Revisamos más noticias. Mire, ¿será necesaria una tercera dosis de la vacuna Sinovac? Respecto a esto, el director del estudio de Sinovac en Chile señaló que por el momento no es necesario ese debate para tomar esa decisión y que junto con la vacunación no debe olvidarse medidas como la restricción de movilidad, el testeo, el aislamiento, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla. Así que vamos a conversar con el doctor Alexis Kalergis, director del estudio de Sinovac en Chile y académico de la Universidad Católica, quien gentilmente tiene tiempo para nosotros a esta hora. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días, Priscila. Saludar a la audiencia que nos ve hoy temprano en Mega. Y es mucha, le voy a decir. Sí. Doctor, no, lo primero que quería preguntarle, bueno, usted dice, no recomienda que tengamos este debate ahora sobre una tercera dosis, quizás aplazarlo un poco más adelante. ¿Cuál es su fundamento al respecto? Yo creo que hay un problema de interpretación respecto a una pregunta relacionada a un planteamiento de la OMS. Yo todo lo contrario, yo creo que es muy importante plantear el debate. Nosotros, de hecho, lo planteamos en marzo o abril, poco después de iniciar la campaña de vacunación, porque en base a dos elementos fundamentales. Primero, que las vacunas que se están utilizando en Chile y en el mundo han sido aprobadas para uso de emergencia en base a estudios que están actualmente en desarrollo. Primera vez probablemente en la historia de la ciencia y la medicina que tenemos vacunación masiva en conjunto con estudios controlados que están siendo desarrollados simultáneamente. Entonces estamos conociendo cómo se comportan las vacunas. Obviamente hay muchos antecedentes respecto, por ejemplo, a la seguridad, a la inmunogenicidad, a la eficacia de la vacuna, pero faltan antecedentes que solamente se pueden conseguir en la medida que pasa el tiempo, y uno de los antecedentes es la duración de la inmunidad. Entonces, planteamos tempranamente que el debate es importante y estoy bastante satisfecho que se esté dando esta discusión a nivel tanto de la comunidad científica como también a nivel de las autoridades. Y por otro lado, José Luis, está el factor de la circulación de variantes. Hemos visto que desde finales del año pasado, comienzo de este año, han aparecido estas variantes que se han hecho relevantes y que sin duda ponen también un peso adicional, una carga adicional a la inmunidad que generan las vacunas. Entonces, en la medida que estas variantes se hagan más relevantes, se hagan más frecuentes en nuestra población, es necesario mantener la inmunidad reforzada, activa, y eso se consigue sin duda con dosis adicionales o nuevas dosis, ¿verdad? En el caso de cambio de esquema de vacunación. Ahora, doctor, es importante lo que señala usted. Bueno, son varias cosas las que tenemos que ir monitoreando, independientemente del plan de vacunación. Por ejemplo, la trazabilidad, el aislamiento, el estudio de las variantes de las personas que están, por ejemplo, hospitalizadas, saber cuál nos está afectando más y, por supuesto, también darle quizás la tranquilidad a las personas. Las vacunas que estamos utilizando en nuestro país siguen siendo eficaces para las variantes que han aparecido últimamente, específicamente para la variante Delta Plus, por ejemplo. ¿Nos podemos quedar tranquilos o ante eso quizás va a ser necesario definitivamente, por ejemplo, en el caso de la Sinovac, una tercera dosis? ¿Eso es suficiente para atacarlo? Bueno, usted menciona varias cosas, Priscila. Me voy a referir al primer punto y luego a lo de las variantes, pero sin duda la vacunación es afortunadamente una estrategia que está funcionando no solamente en Chile, sino que en varios otros países. Sí. Y debemos, ojalá, incentivar a las personas que no se han vacunado que lo hagan, porque hemos visto cómo las personas que están requiriendo atención médica son mayoritariamente o muy mayoritariamente personas que no se han vacunado o que no han completado su esquema de vacunación. Sí. Así que, sin duda, la vacunación está funcionando. Todas las vacunas que se están utilizando han demostrado estos criterios de seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Ahora, la vacuna es uno de los pilares de la estrategia contra la pandemia. Es fundamental también mantener las medidas que evitan el contagio, porque la vacunación no impide, por ejemplo, que una persona vacunada se contagie. Lo que hace la vacunación es disminuir la severidad de la enfermedad y eventualmente la transmisión
de la infección hacia otra persona. Por lo tanto, es importante que insistamos en la necesidad de vacunarse y en base a los datos científicos, tanto en estudios controlados como estudios poblacionales que se están haciendo en Chile y en otros países, hemos visto que los resultados son alentadores. Pero tiene que ir acompañada también con el evitar el contagio con distintas medidas que se pueden tomar tanto desde la autoridad sanitaria como de la conducta personal de cada uno y una. Ahora, respecto a las variantes, lo que usted indica, Priscila, justamente enfatiza la necesidad, primero, de aumentar la cobertura de vacunación, eventualmente incluir dosis adicionales para mantener reforzada la inmunidad, de manera que los niveles de anticuerpos y células inmunes se mantengan altos, pero también las variantes ocurren en la medida que hay circulación viral, en la medida que bajamos la carga viral en la población, es decir, disminuye el contagio, disminuye la probabilidad de circulación de variantes. Y algo que tenemos que tratar de fortalecer en nuestro país también es el seguimiento genómico, es decir, poder caracterizar las variantes que están causando los brotes, porque, por ejemplo, hay datos interesantes que se han ido obteniendo en Chile y en otros países que muestran que los brotes son principalmente debido a algunas variantes. En Chile tenemos principalmente muy presente la variante P1, en países como Inglaterra, por ejemplo, la variante Delta está haciendo problemas a pesar de que hay un porcentaje importante de la población vacunada. Aparentemente algunos de los brotes más significativos tienen que ver con la presencia de esa variante, y eso por una parte reitera la necesidad de seguir con una actividad, con una campaña activa de vacunación, y también pone el peso en el diseño de formulaciones de vacunas que incluyan obviamente las variantes dentro de su formulación para poder inducir inmunidad un poco más dirigida hacia las variantes del virus, además de la inmunidad contra la cepa original. Es un temazo ese, doctor, porque al final la vigilancia genómica que tenemos hoy día en Chile es bastante escasa. Hay esfuerzos para ampliarla y se están haciendo desde el Ministerio de la Ciencia, como lo ha dicho el propio ministro Kuf, pero evidentemente, bueno, por ahora tenemos entendido que la variante Delta no ha llegado a Chile, pero podría ser perfectamente un dolor de cabeza, porque también se ha visto en evidencia, por lo menos lo que uno lee en la prensa extranjera, que incluso se están reinfectando. Algunos que tenían, por ejemplo, la variante de Wuhan, tuvieron enfermos y después se vuelven a contagiar con la variante Delta. Entonces es un temazo. Yo le quería preguntar, doctor, es una pregunta que la vengo haciendo desde que partió la pandemia, pero a medida que pasa el tiempo también hay más estudios y se han ido aprendiendo muchas cosas sobre este virus. Nosotros vamos a tener que aprender a convivir con este virus, doctor. Vamos a tener que vacunarnos todos los años, porque los virus tienen comportamientos distintos. O sea, se pueden erradicar, no sé, el sarampión, bueno, el SIDA tiene otra forma de contagio, que también es un virus. No sé si la polio es un virus, usted me podrá corregir, doctor, pero también se ha erradicado. Enfermedades de ese tipo. Pero se puede volver endémica. Pero por otro lado, claro, también hay otros virus que, como todos los años, nos tenemos que vacunar contra la influenza, la población de riesgo, porque es un virus que muta, cambia, y todos los años hay que actualizar esa vacuna, y tenemos un plan de vacunación año a año. Con este coronavirus, con este tipo de virus que provoca el COVID-19, vamos a tener que, más o menos, buscar lo mismo, o sea, todos los años nos vamos a tener que vacunar. ¿Cuál es su corazonada, su tincada? Yo sé que es muy temprano porque el virus es nuevo, pero ¿cuál es su corazonada al respecto, doctor? Bueno, sí, más que corazonada, preferiría hablar en base a los antecedentes que tenemos científicos. En particular en el caso del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 estamos conociéndolo, ¿verdad? Tanto al virus como a la enfermedad. También estamos empezando a comprender cuánto dura la inmunidad generada por la vacuna. En base a esa información científica, yo creo que es evidente que va a ser necesario reforzar la inmunidad por medio de dosis adicionales de vacuna, como ocurre con otros virus. Por ejemplo, usted mencionó muy bien el caso de influenza. Ahora,
Lo otro así que eventualmente en base a antecedentes científicos y clínicos que han ido arrojando los estudios y en particular el estudio que estamos desarrollando en Chile, se podría tomar la decisión cuando llegue el momento de incluir dosis adicionales. Ahora, respecto a su comentario relacionado con la erradicación de los virus, la verdad es que el único ejemplo que hay en la historia es el de la viruela. Todos los otros virus, polio, sarampión, si bien han sido controlados principalmente gracias a la vacunación masiva de las poblaciones, están todavía presentes en algunos territorios, sí, algunas regiones. En África, en particular, es bien notable lo que ha pasado con sarampión. Sarampión es bien notable, ¿verdad? Que en el año 2000 fue declarado como controlado en Estados Unidos justamente por una baja disminución en el uso de las vacunas, claro, o en la frecuencia de las inmunizaciones. Han habido rebrotes que hasta el día de hoy están presentes en algunos lugares. Entonces, en realidad el único ejemplo que hay es el de la viruela, pero hay sí claramente ejemplos de control de circulación viral, como el caso, por ejemplo, del sarampión, y situaciones que está a punto de que la OMS declare, por ejemplo, erradicación, que es el caso de la polio, que efectivamente es otro virus, pero finalmente no fue declarada como una enfermedad erradicada, porque todavía hay cierto nivel de circulación y presencia del virus. Doctor. Mi postura, perdón, Priscila, ¿sí? es que en la medida que vayamos vacunando, que vayamos reforzando la inmunidad, va a ir disminuyendo la circulación viral, y eso, ese es el camino, pero por ahora hay que combinarlo con medidas que eviten el contagio para darle tiempo a esta inmunidad poblacional para que se establezca. Sí, tiene toda la razón, doctor. Es importante seguir siempre cuidándonos. Las medidas sanitarias son relevantes, también la vacunación, que es uno de los pilares para combatir la pandemia. Ahora, si hablamos de la vacunación y reforzar la inmunidad, usted, en el fondo, no solo usted, en el ámbito médico, científico, ¿qué están esperando, qué indicadores están esperando para tomar la decisión, por ejemplo, de decir quienes se vacunaron con la Sinovac tienen que tener una tercera dosis? ¿En qué tenemos que fijarnos para que finalmente se tome esa decisión? Claro. Bueno, hay varios factores. Yo diría son tres los fundamentales, Priscila. Primero, antes de estar los tres, digamos, elementos de los cuales yo creo que tenemos que fijarnos, ¿ya? En realidad son cuatro. Los cuatro elementos que creo que hay que fijarse es indicar que es una decisión que toma el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Inmunización, con apoyo del CABEI y, muy importante, el Instituto de Salud Pública, claro, que es la entidad regulatoria que ha ido realizando y aprobando la vacuna. Entonces, los cuatro elementos son los siguientes. Primero, el poder seguir la inmunidad, los niveles de anticuerpos y células inmunes. Es posible, por ejemplo, que los niveles de anticuerpos bajen. De hecho, una persona cuando se vacuna con cualquier vacuna, después de algunos meses baja los niveles de anticuerpos. Pero en la mayoría de las vacunas estamos hablando de circulación de virus que es más baja de la que estamos teniendo hoy día con el SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que es necesario, dada la circulación viral, reforzar la inmunidad. Si es que vemos que baja, y ese dato lo vamos a tener en el estudio que estamos conduciendo. Ese es un punto. Y ese dato lo vamos a conocer probablemente durante el mes de julio, hacia comienzo de agosto, vamos a haber acumulado suficientes datos. El segundo punto a considerar tiene que ver con la frecuencia de las variantes. Si vemos que hay un mayor nivel de variantes circulando en nuestra población, eso quiere decir que necesitamos una inmunidad más fuerte, más estable, porque de esa manera podemos neutralizar por medio de reacción cruzada inmunológica las variantes. El tercer elemento central es la aparición de brotes justamente en grupos vacunados, lo que puede sugerir que su inmunidad ha disminuido o bien que las variantes están causando los brotes. Y el cuarto punto, y esto es central, que no es, yo creo que es muy relevante, es el disponer de dosis para poder dar dosis adicionales. Tuvimos yo diría, hemos tenido hasta ahora una muy buena campaña de vacunación, justamente a ciertos acuerdos que se establecieron con los productores de vacunas. Uno de ellos en particular, el de Sinovac, resultó
de un trabajo científico, donde se hizo un acuerdo científico que condujo finalmente a que nuestro país pudiera acceder a una cantidad importante de vacunas. Pero, en el fondo, si queremos incorporar dosis adicionales, va a ser necesario ir reforzando esos acuerdos para poder asegurar el suministro de esas dosis y también plantearnos la meta de poder manufacturar eventualmente en Chile vacunas. Doctor, una última pregunta, se nos acaba el tiempo, pero yo, por ejemplo, disculpe la autorreferencia, pero yo me vacuné con Sinovac. Tengo las 2 dosis y los 14 días posteriores y todo. ¿Me sirve que me pongan una tercera dosis, le invento, en enero de Pfizer, AstraZeneca? ¿Son complementarias las vacunas? La fecha primero, hay dos elementos, la fecha y el tipo de vacuna. Yo creo que es recomendable dejar pasar un tiempo, ¿verdad?, entre un esquema de vacunación y el siguiente. Esa es la primera respuesta a su pregunta del tiempo. Y respecto al tipo de vacuna, esa es una definición que toma principalmente el Ministerio de Salud o el Programa Nacional de Inmunizaciones. Lo importante, José Luis, es que tenemos en Chile 5 vacunas distintas que han sido aprobadas en base a los criterios de seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Por lo tanto, no sería problema, yo pienso, que haya un segundo esquema de vacunación en base a vacunas que el ISP ha aprobado de manera independiente, ¿verdad? Son estudios independientes, esquemas independientes que permitieron la aprobación. Ahora, lo cierto es que una vez recibida dosis adicionales de la misma vacuna o un nuevo esquema de vacunación, lo que seguro va a ocurrir, que lo que se ha observado es un aumento de los anticuerpos, porque a la medida que uno se va exponiendo al mismo antígeno, a la misma vacuna, al mismo virus, los anticuerpos y la respuesta inmune va aumentando a través de un fenómeno que se llama memoria inmunológica. El sistema inmune, de cierta manera, recuerda tanto a los componentes de la vacuna como al virus, y eso provoca este aumento en la inmunidad. Por lo tanto, eso es lo que nos esperaría que ocurriera con vacunaciones adicionales, o bien puede ocurrir que la persona vacunada se infecte, ojalá que no le pase a usted, José Luis, pero se infecte con el virus, ¿verdad? Probablemente va a tener un nivel de enfermedad disminuido, que lo que hemos visto, las personas vacunadas es lo más importante. Tienen menor, grado de enfermedad, pero su inmunidad va a reforzarse porque la infección provoca justamente esta reactivación de la respuesta inmune en la persona, y eso es lo que nos protege finalmente de la enfermedad seria o la hospitalización. Ya, o sea, para decirlo en buen chileno, todos los caminos llevan a Roma. Básicamente el orden de los factores no altera el producto. Hay que seguir estudiando, hay que acumular evidencia científica, y yo creo que el momento de tomar la decisión está llegando, y es una decisión que toma finalmente el Ministerio de Salud en base a evidencia científica y clínica disponible. Eso es muy importante, doctor. Bueno, mientras nosotros estamos conversando, lo importante es que la gente se está motivando para vacunarse. Había una preocupación en semanas anteriores, y sabe que Cristian de Medici, a quien vemos en pantalla, está en un centro de vacunación donde ya han llegado algunas personas. Cristian, cuéntanos más. Buenos días. Hola Priscila, muy buenos días. Sí, nosotros estamos acá en el gimnasio José Manuel López de la comuna de Santiago, ubicado en calle Santa Elena, donde desde ya se puede apreciar una gran cantidad de personas, pero vamos a hacer la rectificación. Este centro está destinado hace algunas semanas solo exclusivamente a administrar las segundas dosis. Por lo mismo, todas las personas que están acá desde las 5 de la mañana, de hecho, las primeras personas que están más cercanos a la entrada, están acá a la espera de recibir un turno para obtener su segunda dosis de la vacuna. Hay mucha demanda, sobre todo también lo que le mostrábamos ayer en Mega Noticias actualiza, no solo acá, sino que también en La Vega y en diversos centros de vacunación donde se están suministrando no solo la primera, sino que también las segundas dosis. Todo esto en el marco de lo que ustedes también estaban conversando con el doctor, esta expectación que existe eventualmente por una tercera dosis, puro rezagado Sinovac, o también otro tipo de medidas que puedan ser aplicadas a contar del jueves, que se den a conocer. Sí, José, son personas que corresponden a las segundas dosis, no aquellos que, por ejemplo, vengan por la primera y que pertenezcan, por ejemplo, al grupo de rezagados. No, pero mira, uno puede ver gente que debería estar vacunada desde mayo o abril, no sé. Sí, probablemente. Ahora, Cristian, solo preguntarle, porque ayer había una fila enorme también en ese vacunatorio. ¿Ellos llegaron ayer, vieron esta fila y probablemente ahí tomaron la decisión de llegar hoy día temprano en la mañana?
Sí, de hecho habíamos conversado con algunos fuera de cámara al comienzo, de hecho cuando llegamos, y era la misma fila que estaba ayer. De hecho, aquí vamos a conversar con algunos que están sentados. De hecho, hola, buenos días. ¿A qué hora llegaron acá y si ustedes habían, por ejemplo, intentado venir otros días a recibir su segunda dosis? A las 6 de la mañana hemos llegado. Y ayer vinimos, estaba la cola muy grande, así que nos devolvimos nada más. Y ahora vinimos más temprano. ¿Ustedes cuándo se vacunaron la primera dosis? El mes, el 24 de mayo. ¿Y ustedes, por ejemplo, no se vacunaron cuando les correspondía o por qué razón no pudieron quizá? A nosotros nos correspondía el lunes, pero era feriado y por eso no nos vacunamos. Vinimos ayer, había mucha gente y nos devolvimos hoy día. ¿Qué te parece a ti también que ahora, últimamente, se pueden apreciar una mayor cantidad de filas, sobre todo en el marco de que se está ya acercando el porcentaje objetivo de vacunación? ¿Qué te parece también la participación de las personas, por ejemplo? Bueno, que acudan a vacunarse a la mayoría me parece bien. Eso. Sí. Muchas gracias entonces por conversar con nosotros. Meganoticias Conecta. Bueno, lo que conversaba ella es importante porque es como su propia evaluación, porque ya viene temprano y ve que hay mucho interés, mucha participación. Eso es José, bueno. Te escucho. Cristian, dame un segundo, solamente que quiero darle las gracias al doctor Alexis Kalergis, que ha tenido la gentileza de regalarnos tiempo esta mañana para hablar de un tema tan importante. Y, doctor, le queríamos mostrar que la gente se está entusiasmando, digamos, para que usted, su equipo y toda la gente que trabaja en la salud vea que la gente se está acercando a los vacunatorios y nosotros seguimos siendo majaderos y llamando a la gente que se vacune. Sí, y además que estas entrevistas son fundamentales, doctor, para educar a la gente, para que tome una decisión informada, porque usted sabe que en las redes sociales hay muchos expertos que dicen tener la razón y la verdad es que lo único que hacen es desinformar a la ciudadanía, poniéndola en riesgo incluso. Usted sabe que Twitter parece que son los epidemiólogos más importantes de Chile, están en Twitter, pero lo importante es que pues vamos a la raíz científica y por eso es tan importante conversar con usted, doctor. Exactamente, yo creo que hay que ser obviamente muy comunicativo en términos simples respecto a que las vacunas son un producto de la ciencia y es muy entendible que las personas tengan preocupación y felicitar a las personas que están entrevistando, que estaban ahí en vacunatorios tan temprano a la mañana, con una señal clara de autopreocupación y preocupación por los demás. Absolutamente, doctor. Un millón de gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias a ustedes. Cuídense. Igualmente, doctor. Buenos días. Chao. Qué importante, Cristian de Medici, lo que nos estás mostrando. La gente se motiva muy tempranito y va a ponerse su segunda dosis o la primera, lo que fuere, como se dice en Chile. Sí, ahora, Cristian, es importante que las personas tengan esa información al momento de hacer la fila. ¿Hay un letrero que indica que eso es solamente para segundas dosis? Sí, Priscila, de hecho voy a rectificar la información que fue compartida por la Municipalidad de Santiago hace algunos minutos para que todos quienes tengan contemplado no solo venir acá puedan hacerlo y evitar, por ejemplo, hacer la fila por las puras, porque acá desde la semana del 22 al 25 de junio se va a estar inoculando como corresponde al calendario actual, que recordemos el día martes y miércoles son 19 años, 18 años y el día jueves hasta mañana es el 18 años y el viernes 25 corresponde a los rezagados de esta semana. Se incorporan, como ustedes lo estaban conversando al inicio de Mega Noticias, el calendario de la vacunación de los menores, pero aquellos que estén en Sename, los funcionarios que trabajen en Sename, aquellos que estén en residencias de salud mental y que tengan una de las 11 comorbilidades que están descritas por el protocolo del MinSal. Pero acá en Santiago, por ejemplo, para aquellos que tengan contemplado recibir su primera dosis, está el gimnasio Víctor Jara en Arturo Godoy 2750, que opera desde las 8:30 hasta las 1:30 para primera y segunda dosis. En el otro caso, por ejemplo, en calle Matucana 272 está el centro del adulto mayor de lunes a jueves de 10 de la mañana a 3 de la tarde para primera y segundas dosis, y el vacunatorio del Parque O'Higgins, un vacunatorio muy importante que nosotros le hemos mostrado en otras ediciones, que también está atendiendo para primera y segunda dosis, y se ha determinado entonces habilitar solo para la segunda dosis acá el gimnasio José Manuel López, que está en calle Santa Elena 1675, que abre a las 8:30 y va a funcionar hasta pasadito a las 3 de la tarde. Bueno, es parte entonces de lo que ocurre acá en pleno centro de Santiago. Más adelante les seguiremos mostrando cómo es la afluencia de público cuando comience la atención por el proceso de vacunación masiva. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Nos vamos a quedar muy pendientes que avance la fila y ojalá sea rápido. Que estén muy bien, buenos días.